Bienvenido a uno de nuestros últimos videos del 2020. Este ha sido un año totalmente atípico. Por tal razón debemos estar atentos a las profecías bíblicas. Así que acompáñame en este estudio profético. Muy bien, nuestro estudio profético de hoy se titula El juicio a las naciones y está basado en Daniel, el capítulo número 7. Los sucesos de este capítulo ocurrieron en el año 553 antes de Cristo, como podemos ver en esta línea de tiempo, ya que el texto bíblico nos dice que fue el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, o mejor dicho, virrey de Babilonia, ¿verdad? El capítulo 5 fue escrito varios años después, al final del reinado de Belsasar y de Babilonia. El bosquejo de este capítulo, como podemos verlo, este es el primer capítulo de la parte profética del libro de Daniel. Y tiene las siguientes partes. Tenemos la primera parte del verso 1 al 8 que tiene la visión de las 4 bestias, el león alado, el oso con las 3 costillas en su hocico, el leopardo con 4 cabezas, la bestia espantosa y terrible y el cuerno pequeño. Después tenemos de los versos 9 al 12 la visión del anciano de días, que tiene que ver con una fase del juicio. Aquí viene la parte 3, el Hijo del Hombre recibe facultad de juzgar y reinar sobre la tierra. Y la sección 4 del 15 al 28 es la interpretación del sueño, donde se contestan las preguntas. ¿Qué son las bestias? ¿Quién hace el cuerno pequeño y qué hace? Y nos habla de que los santos poseerán el reino y la facultad de juzgar. ¿Nunca se han preguntado ante los hechos injustos de los hombres, qué está haciendo Dios? Porque a lo largo de la historia, cada vez que un reino sucede a otro, se cometieron hechos injustos y crímenes terribles. Porque cada vez que un rey conquistaba a otros, se borraba todo vestigio de oposición y para hacerlo había que matar, torturar, amenazar y desterrar. Y uno puede preguntarse, ¿qué estaba haciendo Dios en medio de todo esto? O ante lo que actualmente vivimos nos preguntamos, ¿dónde está Dios ahora que mi hijo murió, mi esposo me dejó? ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? Saben que entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946 se realizó el proceso judicial en contra de los principales culpables de crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad del régimen nazi. Esto en el Palacio de Justicia de la ciudad de Nuremberg, Alemania. Lamentablemente, muy pocos responsables de esta barbarie alemana fueron juzgados e incluso muchos jerarcas nazis lograron evitar ser atrapados. A Nuremberg llegaron las caras más conocidas del Tercer Reich, al menos aquellas personas que aún seguían vivas al momento de celebrarse el proceso. Pero Himmler, Goebbels y el propio Hitler se habían suicidado para evitar ser juzgados. Solo Göring llegó vivo a Nuremberg en su condición de gran jerarca nazi. ¿Quién juzgaría entonces a los que se suicidaron? ¿Quedarán impunes sus terribles actos de violencia y los millones de muertes atribuidas en su contra? ¿Saben que el 31 de diciembre de 2010, Prensa Libre, un periódico guatemalteco, tituló de la siguiente manera una noticia que reflejaba una realidad diaria que vivimos en este país? Homicidios en Guatemala superan las muertes civiles en Irak y Afganistán. Resulta ser que en ese tiempo había guerra entre Irak y Afganistán y Estados Unidos. Y parte de la noticia decía de la siguiente manera: las pavorosas estadísticas de la violencia en Guatemala hacen que palidezcan las ocasionadas por las guerras de Irak y Afganistán, donde en 2010 hubo 6,000 muertos civiles. Al 27 de diciembre se reportan en Guatemala 6,502 personas asesinadas en forma violenta. Un promedio de 18 personas muertas de forma violenta por día. La foto que acompaña la noticia, como podemos ver acá,
era la de conductores cuando suspendieron el servicio y bloquearon el paso vehicular hacia Ciudad San Cristóbal tras un ataque armado en el que murió uno de sus compañeros. Pero en el año 2009 fue peor, ya que la cifra de muertes violentas fue de 6.948 personas, según los reportes de la Policía Nacional Civil, dando un promedio de casi 20 personas asesinadas por día. El 21 de marzo de 2019, la quema de sicarios dio tremenda noticia mediática en Guatemala, ya que los taxistas cansados de asesinatos y extorsiones tomaron la justicia por sus manos y quemaron vivo a 2 sicarios que acababan de asesinar a uno de sus compañeros. La pregunta es, ¿quién puede hacer justicia? ¿Quién vengará la sangre de tantas personas asesinadas? No es de extrañar que en una encuesta que contestaron algunas personas en Peronia, que es un caserío de Villanueva, en la ciudad capital de Guatemala, su más grande preocupación ha sido el futuro, porque en este mundo lleno de violencia, muerte, impunidad, inmoralidad, contaminación y enfermedades, lo que más preocupa a las personas es qué pasará en el futuro. Deja que la palabra del Señor conteste a esa pregunta. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5:10 dice que todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán intocable te creas, un día comparecerás ante el tribunal de Cristo. Esto nos dice que un día Dios hará juicio sobre este mundo. ¿Cómo será ese juicio? ¿Quién será el juez? ¿Habrá oportunidad de tener un abogado? Son preguntas que contestaremos en este estudio, a través del capítulo número 7 del libro de Daniel. Daniel 7 es una continuación y ampliación de la visión de Daniel 2. En Daniel 2 se mostraba la sucesión de reinos a través de metales, ¿verdad? Donde Babilonia, la cabeza de oro, reinó hasta el año 539. De ahí vino el reino de Medo-Persia, simbolizado por los brazos y pechos de plata. De ahí vino el reino de Grecia, de ahí vino el reino de Roma y tenemos el mundo dividido. Esta sección del mundo dividido es la que amplía un poco más Daniel capítulo 7. Leamos la visión del capítulo número 7 del libro de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas, y se le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y vi la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Esta es una visión profética muy interesante y también muy puntual. Y sabemos qué significa la sucesión de los reinos, ¿verdad? ¿Por qué sabemos eso? Vean lo que dice el verso 15 al 17. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaba allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán
en la tierra. Claramente la Biblia nos dice que las bestias simbolizan reinos. Y como mencionamos, esta es una sucesión y ampliación de la visión del capítulo 2 de Daniel, donde se le dijo claramente al rey de Babilonia que él era el primer punto de referencia, el primer reino que sería tomado en cuenta en estas visiones proféticas. Por eso entendemos que Babilonia sería el primer reino, simbolizado en esta ocasión por un león alado. La agitación de los vientos quiere decir que cada bestia o reino sucederá al otro en forma violenta y devastadora, como cuando un fuerte viento azota. El león alado es un símbolo muy adecuado para representar a Babilonia. El león alado se halla en las obras de arte babilónico. El león alado es una de las formas de este animal símbolo que a menudo se representa combatiendo junto a Marduk, el dios patrono de Babilonia. Otros profetas se refieren al rey Nabucodonosor por medio de figuras semejantes. El león como el rey de las fieras y el águila como la reina de las aves representaban adecuadamente al imperio de Babilonia en el apogeo de su gloria. El poder de Nabucodonosor se sintió en toda Babilonia, pero además se sintió en todo el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y desde Asia Menor hasta Egipto. A este león se le arrancaron las alas y se le cambió el corazón de animal a hombre. Este es un símbolo de la conversión del rey Nabucodonosor al verdadero Dios. Porque desde Daniel 4 se nos viene diciendo que hay vigilantes celestiales que juzgan los hechos de los hombres. Babilonia reinó como potencia mundial desde el año 605 y esta visión Daniel la tuvo en el año 553. O sea, 53 años después de ser llevado cautivo a Babilonia. Daniel tenía unos 17 años cuando fue llevado cautivo, o sea que en el momento en que recibió esta visión, Daniel tendría unos 69 años de edad. Y Babilonia todavía reinaba, pero le quedaba poco tiempo, ya que en el año 539, Babilonia cae ante los medos y los persas, que son representados en esta visión profética como un oso más inclinado de un lado que de otro y con 3 costillas en su hocico. Así como la plata es inferior al oro, así también en algunos aspectos el oso es inferior al león. Sin embargo, el oso es fuerte, cruel y rapaz, características que se le atribuyen a los medo-persas. Las 3 costillas, para muchos comentadores, representan las 3 principales naciones conquistadas por los medos y los persas, que son Lidia, Babilonia y Egipto. Pero este reino tampoco le dio la gloria a Dios y por eso pronto pasó a la historia. Aquí vemos en este mapa los vastos territorios conquistados por los medos y los persas. El siguiente reino sería el reino de Grecia. El leopardo es un animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y agilidad en sus movimientos. El poder que habría de seguir al imperio persa se identifica en Daniel 8:21 como Grecia, o el imperio semigriego, macedonio o helenístico, dirigido por Alejandro Magno. En el año 323 a.C., este rey estableció su capital conquistando Babilonia, ciudad que aún conservaba recuerdos de la gloria del tiempo de Nabucodonosor. En ese mismo año, después de excederse en la bebida, Alejandro cayó enfermo y murió de fiebre de los pantanos. Aunque el leopardo en sí es un animal feroz, su agilidad natural parece ser inadecuada para describir la asombrosa velocidad con la que Alejandro conquistó vastos territorios en aquellos tiempos. Por eso al leopardo se le añaden no solo 2, sino 4 alas de águila. El símbolo describe, pero como mencionamos, Alejandro murió sin arreglar la sucesión de su trono. Entonces, sus 4 principales generales se dividieron los vastos territorios conquistados por Alejandro. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo
dividieron el reino y se declararon reyes cada uno de su propia porción. Ptolomeo tenía Egipto, Palestina y parte de Siria. Casandro dominaba Macedonia con soberbia nominal sobre Grecia. Lisímaco tenía Tracia y gran parte del Asia Menor, y Seleuco poseía la mayor parte de lo que había sido el imperio persa. Entonces, ante la caída del imperio, se levantaría una bestia espantosa y terrible que el profeta Daniel no pudo describir. Quizá no había en la naturaleza ninguna similitud con la cual designar a esta bestia horrible, puesto que no se hace ninguna comparación como en el caso de las tres primeras bestias. Sin embargo, no debiera haber duda que representa el mismo poder que está simbolizado por las piernas de hierro de la gran imagen del capítulo 2, ya que el mismo texto nos dice que los dientes de esta bestia eran de hierro. La historia enseña claramente que el poder mundial que siguió al tercer imperio de esta profecía fue Roma. En el año 200 a.C., Roma era dueña del Mediterráneo occidental y había comenzado a relacionarse con el Oriente. En el año 146 a.C., Roma anexó a Macedonia como provincia y puso la mayor parte de las ciudades griegas bajo el gobernador de Macedonia. Los enormes dientes metálicos hablan de crueldad y fuerza, así como el animal desgarraba y devoraba a su presa con esos colmillos monstruosos. Así Roma devoraba las naciones y pueblos con sus conquistas. Algunas veces destruía ciudades enteras, como en el caso de Corinto en el año 146 a.C. Otras veces, tales como Macedonia y los dominios seleucidas, eran divididos y convertidos en provincias. Cuando Roma no destruía o subyugaba a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes bajo el pago de tributos o los vendía como esclavos. En la intensidad de su poder destructor, Roma sobrepasó a los reinos que previamente habían dominado al mundo, ¿verdad? Ahí vemos las vastas tierras conquistadas por el imperio romano. Como hemos mencionado, bajo injusticias, asesinatos, intrigas, bajo esclavitud, masacres y demás. ¿Quién juzgaría a estos poderes humanos? De eso también es que nos habla el libro de Daniel capítulo 7. Esta profecía nos dice que después de estos 4 reinos aparecería un quinto poder, llamado el cuerno pequeño, que saldría de la cabeza de la bestia. Pero cuando este poder salía, tendría que tirar a 3 de los cuernos que ya estaban sobre la bestia. Ahora bien, de este cuerno no vamos a hablar en esta ocasión, porque vamos a dedicar un video a detallar e identificar quién es el cuerno pequeño. Lo que vamos a hacer es hablar acerca del tema del juicio. Vean lo que dice Daniel capítulo 7, verso 9 al 15. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado el dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces vemos aquí
que el texto nos dice que fueron puestos tronos. Esto significa una obra de juicio divino. Hermanos, todos los hechos que ocurren en esta tierra no pasan desapercibidos en el cielo. El texto nos dice que se sentó el anciano de días, que es un símbolo del Padre, y que millones y millones le servían, o sea, estaban ahí como testigos de su obra de juicio. Entonces dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es muy interesante, ya vamos a hablar más acerca de ello, ¿verdad? La cuarta bestia será destruida por la sentencia de este juez, quien le quitó el poder a esta y a las demás bestias. Y aparece un hijo de hombre como abogado en esta ocasión para intervenir en favor de aquellos que creen en él. Entonces el texto nos dice que un día se le devolverá el reino al nuevo Adán, que es Cristo Jesús. El tema del juicio es un tema bastante profundo y en esta tabla tenemos que hay dos tipos de juicio, los juicios preescatológicos y los juicios escatológicos. De los juicios preescatológicos tenemos un ejemplo que son los juicios precruz, como el que se dio sobre Caín, Sodoma, sobre el diluvio. Estos juicios son de naturaleza pedagógica o tipológica, lo que significa que nos dan enseñanzas y modelos para el tiempo del fin. Después tenemos los juicios escatológicos, los cuales hay de dos clases: el juicio en la cruz y los juicios post-cruz. El juicio en la cruz es un juicio sustitutivo, central y cósmico. Y tenemos también lo que son los juicios post-cruz, donde tenemos el juicio durante nuestra vida, lo que significa que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, será traído al juicio. De ahí tenemos el juicio preadvenimiento, que ocurrirá antes de la venida de Jesús, y tenemos el juicio en la segunda venida de Cristo, y tenemos el juicio del milenio y el juicio final. Hoy vamos a hablar un poquito de estos juicios, ¿verdad? El juicio durante nuestra vida, o sea, llegará un punto en el cual los vivos serán juzgados. Pero veamos este otro diagrama. En el juicio final se desarrollará en tres fases: el juicio investigador, el juicio milenial y el juicio final. El juicio investigador inició en 1844 y este juicio se extenderá hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes están siendo juzgados en este juicio? ¿Los justos o los impíos? Bueno, están siendo juzgados los justos, pero ¿quiénes de los justos? ¿Los justos vivos o los justos muertos? Bueno, sabemos que están siendo juzgados los justos muertos. Así nos lo dice Primera de Pedro 4:17 y Apocalipsis 11:18. ¿Por qué están siendo juzgados los muertos justos? Porque Dios tiene que definir ante todos sus seres leales y fieles quienes participarán en la primera resurrección cuando se dé la segunda venida de Cristo. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, se dará el juicio por los vivos, tanto justos como injustos, y vendrá el cierre de la gracia. Una vez que la gracia se cierre, se derramará un juicio punitivo o castigador, que será previo, porque ese castigo será solamente para los pecadores no arrepentidos que estén vivos. Cuando Cristo venga y lleve su pueblo al cielo, empieza un periodo llamado el milenio, donde continuará la obra de juicio. Una obra de juicio comprobativa, aclaratoria, donde se resolverán todas las dudas y se contestarán todas las preguntas que los redimidos tengan, ya que a ellos también se les dará la facultad de juzgar, de participar en el juicio. ¿A quiénes van a juzgar? Pues a aquellos que lamentablemente no aceptaron la salvación. Una vez que termine ese periodo, vendrá el juicio final, el juicio ejecutivo o final, donde los impíos son resucitados para ser castigados, para que paguen por sus pecados. Entonces, hermanos, es muy importante ponerle atención al tema del juicio. Por esa razón vamos a ver algunos elementos del tribunal divino. Bueno, como sabemos, en un tribunal hay un abogado, hay acusados, acusadores, un juez, hay libros donde se llevan los registros, hay testigos y demás.
¿Quién es el acusador? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12:10 que es Satanás, quien acusa a los hijos del Señor día y noche. ¿Quiénes son los acusados? Bueno, es toda la raza humana. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y por esa razón necesitamos a alguien que nos defienda en ese juicio. Bueno, ¿y quién podría defendernos? El abogado, según primera de Juan 2:1, dice que es Jesús. Pero si yo lo acepto, si yo lo recibo, Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, recuerde, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quiénes tienen abogado? Los que son hijos. ¿Y quiénes llegan a ser hijos? Pues aquellos que se entregan a Cristo Jesús por medio de las aguas del bautismo, son adoptados como hijos. Veamos estos otros elementos del juicio. ¿Quiénes serán los testigos en el juicio divino? Bueno, Mateo 18:10 dice que serán los ángeles. Cada persona en este mundo tiene a un ángel y a un demonio. El demonio te aleja de Dios, te induce a pecar. El ángel te acerca a Dios, te aleja del pecado, pero también tiene la función de anotar todo lo que decimos y hacemos. Además de los testigos tenemos al juez. ¿Quién es el juez? Bueno, es Cristo Jesús. Así dice San Juan 5:22, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado a su Hijo. Eso significa, hermanos, que Cristo cumple una doble función, tanto de abogado como juez. Antes de 1844 era abogado y después de 1844 cumple la función de ser juez además de abogado. Ahora, ¿dónde son anotadas las acciones que registran los testigos? Bueno, en los libros del cielo. Apocalipsis 20:12 dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. O sea, hay por lo menos 3 libros en relación al juicio de este mundo. El libro de la muerte, el libro de la vida y el libro de las memorias. Hablemos un poco más acerca del libro de la muerte. Ahí tenemos algunos textos que hacen una referencia indirecta al libro de la muerte, pero quiero que pongamos atención a esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 375, y dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada del Dios y es registrada e imputada, ya sea como señal de fidelidad, ya sea de infidelidad. Frente a cada nombre, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. O sea, todo lo que decimos y hacemos, hermanos, está siendo registrado para bien o para mal, ya sea a favor o en contra nuestra. ¿Qué podemos hacer? Ya vamos a ver más adelante qué podemos hacer. Veamos esta otra cita en Primeros Escritos, página 52, que nos dice, después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Cristo, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y de la muerte. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos y el de la muerte contiene las malas acciones de los impíos. Un libro de la vida y uno de la muerte. Vean esta otra cita que nos confirma la existencia del libro de la muerte. Conflicto de los Siglos, página 641 dice, junto con Cristo juzgan a los impíos, hablando de los redimidos en el milenio, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. O sea, hermanos,
El juicio que se realiza desde 1844 hasta el cierre de la gracia, donde son juzgados primeramente los muertos, este juicio Dios lo realiza con sus ángeles y seres de mundos no caídos para definir quiénes participarán en la primera resurrección especial y general de justos. Pero el juicio que se va a realizar después de la venida de Cristo en ocasión del milenio con los redimidos es para definir la medida de sufrimiento sobre aquellos que no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas tendrá que pagar según lo que haya hecho en vida. Y esa medida de sufrimiento será definida en ocasión de ese juicio milenial. Lo que significa que el concepto del infierno eterno, de ese castigo eterno, no es bíblico, ¿verdad? Ni siquiera es justo. Ahora, hablemos un poquito del libro de la vida. Aquí hay algunas referencias al libro de la vida en la Biblia. Pero quiero decirles que en el libro de la vida están escritos todos los nombres de las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero ese nombre permanece aún en el libro de la muerte. O sea, que está en dos libros, en el libro de la vida y en el de la muerte. ¿En cuál quedará al final? Bueno, eso depende de lo que la persona haya hecho en vida, especialmente en los últimos momentos de su existencia, porque una vez muerta la persona, su destino eterno queda sellado para siempre en uno de sus dos libros. Al libro de la vida solo se puede acceder por medio de la gracia, la justificación y los méritos de Cristo, y solo se puede permanecer en él haciendo una estrecha, íntima y diaria relación con Cristo Jesús. Hablemos del libro de las memorias. Vean esta cita del conflicto de los siglos en la página 374 que nos describe este libro. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Esto significa, hermanos, que como hemos mencionado, en esta sucesión de reinos y poderes se cometieron demasiadas injusticias, asesinatos y muertes. ¿Quién juzgaría a estos reyes poderosos? Pues lo haría el Señor. ¿Y quién se pondría a favor de los que se mantuvieron fieles? Pues lo haría el Señor, ya que todos aquellos que se mantuvieron fieles ante Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal, esos que se mantuvieron fieles, esos actos de fidelidad, esas palabras de fidelidad fueron inmortalizados en el libro de las memorias para gloria del Señor. Hablemos un poquito más acerca del ángel anotador. Vean esta cita en el libro Conflicto de los Siglos, página 378, que nos dice: si se pudiera descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, o sea, hay un mundo invisible que a veces no somos conscientes de él, porque a veces cometemos cosas en secreto, o sea, pecados secretos, creemos que nadie nos está viendo y obviamente nadie humanamente puede que te esté viendo, pero sí Dios ha enviado a sus ángeles como testigo de lo que tú estás haciendo o diciendo, ¿verdad? Entonces la cita sigue diciendo: si se pudiera descorrer ese velo y los hijos de los hombres pudieran ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos se dejarían de realizar? Entonces imagínate que tú de repente te molestas por algo y se te sale una mala palabra. Y tú dices: ¿qué hice? Dije una mala palabra. Y te recuerdas que el ángel lo anotó. El ángel anotó porque las palabras son como balas.
salen, no se pueden regresar. ¿Cuánto has visto que una pistola puede regresar una bala? No se puede, así son las palabras. Una vez que salieron, lastimaron, dañaron o se anotaron, ¿verdad? Si se dijeron en secreto, se anotaron. Entonces, ¿crees que puedes tú decirle al ángel, ángel, borra eso que dije? Podrías decírselo, pero el ángel no puede borrarlo. Aunque le pagues, aunque digas, mira, te pago o lo que sea, el ángel no puede borrarlo. El único que puede borrarlo es Cristo Jesús. Así que si tú has dicho algo, si tú has hecho algo malo, ve a Jesús, que es nuestro abogado, Salvador y Rey pronto a venir. Con esto en mente, ahora te pregunto, imagínate que hay una persona que nace en este mundo. Cuando esa persona nace en este mundo, ¿en cuál de estos 3 libros es escrito su nombre? ¿En el libro de la muerte, en el libro de la vida o en el libro de las memorias? Déjame decirte una mala y una buena noticia. La mala noticia es que cuando una persona nace en este mundo, su nombre es inscrito en el libro de la muerte. Así dice Salmo 51:5, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. O sea que nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores, sino que nacemos pecadores. Y Romanos 5:12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos nacido pecadores. Entonces, cuando una persona nace en este mundo, su nombre es inscrito en el libro de la muerte. Si esa persona muere, se perderá para siempre. Por eso el Señor nos hace un constante llamado para que nos entreguemos a Él, un constante llamado de urgencia para que nos rindamos a sus pies y aceptemos la salvación. Entonces, cuando una persona se entrega a Jesús, su nombre pasa al libro de la vida, hermanos, donde la persona tiene acceso por los méritos de Cristo a la salvación, al perdón de pecados, a la vida eterna. Y el libro de memorias es escrito en favor de los que están en el libro de la vida. Entonces hablemos del proceso final del juicio y de las resurrecciones. Tenemos la parte del juicio investigador, donde Cristo como mediador aboga e intercede por los que creen. Y en este proceso de juicio, solo Cristo puede borrar los registros que los ángeles anotadores le entregan. Solo en Cristo hay esperanza ante este juicio divino y solo en Cristo el juicio es a favor de los que se entregan a Él y no en contra, ¿verdad? Porque una vez que se cierre la gracia, el destino de cada persona queda definido para siempre. Después del cierre de la gracia viene ese corto tiempo de angustia y ese juicio punitivo parcial que es en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a ocurrir durante ese tiempo de angustia? Bueno, ocurrirá la primera resurrección especial de justos y también la segunda resurrección especial de injustos. Además, ocurrirá la primera resurrección general de los justos, la primera muerte de los impíos y los justos son trasladados al cielo, pero Satanás es atado en esta tierra por 1000 años. Viene la parte del proceso del milenio, donde los justos reinan con Cristo y comprueban la justicia divina y la tierra estará desolada y vacía. La eternidad es restaurada. Y de ahí viene el juicio ejecutivo final, donde ocurrirá la segunda resurrección general de los impíos, la segunda muerte para los impíos y la destrucción del pecado, los pecadores y su autor, que es Satanás. Hablemos de la sentencia final. Vean lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 21 en adelante. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios,
lo servirán y obedecerán. Esta es la sentencia final, hermano. El cuerno pequeño pelea contra los hijos de Dios. Dios le dio el juicio, pero llegará un tiempo en el cual a ese cuerno pequeño se le quitará el poder y el dominio y se le someterá a juicio. Y Dios le dio el juicio a sus hijos. Los santos recibirán el reino. El juez destruirá al cuerno pequeño y Dios al final restaurará a su pueblo. Ese será un juicio completamente justo. ¿Por qué? Porque durante el milenio se estarán juzgando a todos los muertos que no se salvaron y se estará definiendo su medida de castigo final. Entonces, ahí se definirá cuánto va a sufrir aquellos que no se salvaron. Por ejemplo, Hitler, Himmler y Goebbels, los máximos jerarcas del Tercer Reich que cometieron muchas injusticias, que aprobaron y ordenaron muchas injusticias, serán juzgados y se definirá cuánta será su medida de castigo. Aquellos que cometieron hechos terribles contra la humanidad, pues sufrirán más. El último en apagarse en ese juicio ejecutivo donde la tierra será purificada con fuego será Satanás, porque él tendrá que pagar por sus pecados y por los pecados de todos aquellos que nos hemos entregado a Jesús. Con esto en mente yo quiero hacerte un llamado, una invitación, querido hermano y amigo. Recibe a Cristo ahora que es tu Salvador y abogado, antes que sea tarde, antes que mueras o la gracia se cierre. Entrega tu vida a Cristo para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ven a Cristo ahora que es tu abogado y no cuando venga como juez. Vamos a orar. Querido Jesús, en este momento, después de haber meditado en este solemne tema, queremos abrir nuestro corazón a ti y tomar la decisión de ponernos a cuenta contigo, Señor. Antes de compadecer ante el tribunal de Cristo, queremos buscar el perdón que nos ofreces. Por eso te recibimos como Salvador, te recibimos como abogado y nos propondremos muy pronto, entregarnos a ti por medio del bautismo. En el nombre de Jesús. Amén.